Queridos hermanos y hermanas, en este quinto domingo de Pascua, la palabra de Dios nos presenta una pregunta fundamental. ¿Cómo seguir caminando cuando el corazón se llena de incertidumbre? Las tres lecturas de hoy tienen un hilo conductor muy claro. Dios no abandona a su pueblo en medio de la crisis, sino que le abre un camino para seguir creciendo, madurando y viviendo. La primera lectura muestra a una iglesia naciente que ya comienza a experimentar tensiones internas. Hay quejas, diferencias culturales y problemas concretos dentro de la comunidad. O sea, no todo era perfecto. Sin embargo, la iglesia aprende a organizarse, a discernir y a servir mejor. Y justamente en medio de esa dificultad, la palabra de Dios sigue creciendo. La segunda lectura utiliza una imagen muy hermosa. Nosotros somos, dice, piedras vivas. Es decir, la fe no viene de manera aislada. Dios va construyendo algo. Va formando una comunidad, una casa espiritual, un pueblo que permanece unido en Cristo. Y el Evangelio nos lleva al centro de todo. Jesús, en la última cena, habla a unos discípulos confundidos y con miedo. Ellos sienten que algo se está rompiendo, que el futuro es incierto, que el camino se vuelve oscuro. Entonces, Jesús pronuncia una frase que ilumina no solamente aquella noche, sino también nuestras propias crisis. No se turbe su corazón. Y después añade, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tal vez esas tres palabras resumen todo el mensaje de este domingo. Camino, verdad y vida. Porque cuando la comunidad se desordena, cuando la fe se debilita o cuando el corazón se llena de miedo, Cristo no ofrece simplemente respuestas rápidas. Él mismo se presenta como el camino que conduce al Padre, como la verdad que no engaña y como la vida que ninguna oscuridad puede destruir. Y desde aquí comienza el gran desafío de este domingo. Es decir, descubrir si realmente estamos caminando con Cristo o solamente caminando solos, como una hoja al viento. Queridos hermanos y hermanas, considero, al menos desde lo que yo puedo ver en el griego o el hebreo, el gran hilo conductor de este quinto domingo de Pascua es una palabra profundamente bíblica. Y acá se las presento. Es la palabra Hodos, que digamos literalmente significa camino. Y para entender la fuerza de las lecturas de hoy hay que entrar en la mentalidad hebrea. Derech significa modo de vivir, significa orientación, dirección, conducta, destino espiritual. Por eso en la Biblia caminar con Dios significa vivir según Dios. No es casualidad, hermanos, que el salmo de hoy proclame, y aquí les presento en hebreo el texto, muy hermoso. Chesed Adonai Malea Haaretz, literalmente la misericordia del Señor de Adonai llena la tierra. Aquí hay un término muy importante, aquí se los presento, Chesed. Chesed, que no significa solamente misericordia en sentido sentimental, habla del amor fiel, del amor estable, del amor paciente de Dios que acompaña a su pueblo incluso cuando el pueblo se equivoca, cuando el pueblo se cansa o pierde el rumbo. Y aquí quizá ayuda a imaginar algo muy humano, hermanos y hermanas. Hay personas que permanecen cerca solo cuando todo va bien, pero el Gesed, esto que les estoy mostrando, el Gesed bíblico es distinto. Es el amor de quien permanece incluso en la noche difícil, como una madre, imaginémonos, que sigue velando junto a la cama de su hijo enfermo, aunque nadie la vea. Como alguien que no abandona cuando los demás ya se cansaron. Así entiende la Biblia Gesed, que es fidelidad de Dios, no solamente cuando estamos de buenas. Y justamente esto es lo que está pasando en la primera lectura. La iglesia está creciendo, pero también comienzan los problemas internos. El texto griego dice, y aquí se los presento, Egeneto gongismos, surgió una murmuración. La palabra gongismos, aquí hay
dos guturales, dos gamas, por lo tanto, según la norma gramatical, la primera gama se lee como una N nasal, gongismos. Esta palabra es muy fuerte porque, oigan bien lo que les voy a decir, describe una queja constante, una inconformidad que diríamos se va cocinando por dentro. Es la misma palabra que usa la Biblia griega para las murmuraciones de Israel en el desierto, cuando el pueblo, se acuerdan, dudaba de Moisés y del camino de Dios. O sea, gongismos no es cualquier término que colocó acá el escritor sagrado. Es como cuando en una familia nadie explota directamente, pero poco a poco comienzan, se acuerdan, las comparaciones, las indirectas, las heridas guardadas o las frases dichas en voz baja. Exteriormente parece que todo sigue igual, pero por dentro algo se está rompiendo, algo está colapsando. Eso mismo estaba ocurriendo en la iglesia naciente. Y San Lucas precisa algo delicado, porque estaban los hebraioi, o sea, los hebreos, y los helenistai, los helenistas. O sea, no era solamente un problema de idioma. Los hebreos, fíjense, eran judíos más ligados a Jerusalén, al templo, a las tradiciones antiguas. Y los helenistas, oigan bien, los helenistas venían de ciudades influenciadas por la cultura griega, con otra mentalidad y otra sensibilidad, otra visión del mundo. Sería parecido hoy a las diferencias que aparecen naturalmente entre generaciones, ¿sí o no? Sensibilidades o maneras distintas de ver la fe. O sea, la primera iglesia no era perfecta, era una comunidad aprendiendo a caminar junta. Y lo impresionante, al menos a mí lo que me impresiona, es que la crisis no destruye la misión, porque los apóstoles disciernen, oran y organizan nuevos ministerios. Entonces el texto concluye diciendo, y aquí les presento esto que me parece muy importante: Ho logos tu theu euxanen. Literalmente, la palabra de Dios seguía creciendo. Y aquí aparece algo bellísimo en la segunda lectura, porque San Pedro dice, lithoi zontes, piedras vivas. ¿Se dan cuenta lo que San Pedro está diciendo? Ustedes son piedras vivas, o sea, no son piedras decorativas, no son piedras muertas, son vivas. Porque el cristiano en medio de todo está llamado a formar parte de la construcción espiritual de Dios. Y esto tiene una fuerza enorme, porque una piedra aislada termina perdiendo estabilidad. Una piedra separada del edificio deja de sostener y deja de ser sostenida. Por eso la fe no puede jamás vivirse solamente desde el individualismo moderno. O sea, ¿se acuerdan estas frases? Yo creo a mi manera, yo oro solo, yo no necesito comunidad, y yo. San Pedro dice, somos piedras vivas construidas unas con otras. Y precisamente por eso las crisis comunitarias duelen tanto, porque afectan el cuerpo entero. Pero aún así, Dios sigue construyendo. Y ahí el Evangelio adquiere una profundidad enorme, porque Jesús mira a discípulos confundidos, cansados y espiritualmente sacudidos y les dice esta frase en griego, me tarasesto humon hecardia, no se turbe su corazón. Aquí es de resaltar el verbo tarazo. Si ustedes van a un diccionario, un léxico, significa agitar, sacudir, remover violentamente. Se usaba, fíjense, tarazo, se usaba para hablar del agua cuando una tormenta revuelve el mar. O sea, básicamente es esa sensación interior de quien siente que perdió estabilidad. No sé si les ha pasado. Como cuando el mar deja de reflejar el cielo porque las olas comenzaron a golpearse unas con otras. Así también puede llegar a ser el corazón humano. Inquieto, confundido, sin paz, sin dirección. Y justamente en medio de ese corazón agitado, Jesús pronuncia una imagen que muchas veces escuchamos en funerales, ¿sí o no? Pero que en realidad tiene una profundidad muchísimo mayor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjense que en el mundo bíblico, la palabra hebrea bayit, que incluso en el hebreo moderno todavía se usa, pero en el mundo bíblico, bayit no significaba solamente una construcción física, significaba hogar, significaba pertenencia, significaba comunión, significaba herencia, además
dentro del judaísmo antiguo ya existían imágenes del paraíso como moradas preparadas para los justos. Pero Jesús lleva esa idea mucho más lejos. O sea, el centro ya no es el lugar, sino la relación. Por eso no dice solamente habrá moradas, sino dice volveré y los llevaré conmigo. En otras palabras, la esperanza cristiana no consiste simplemente en llegar a un sitio después de la muerte, sino en permanecer eternamente con Cristo. Y es hermoso que la palabra griega monai, fíjense aquí utilizan la palabra monai, que nosotros lo decimos como moradas, viene de la misma raíz del verbo meno en griego quiere decir permanecer. Es decir, la morada eterna comienza desde ahora. Cada vez que el creyente permanece en Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía, en la oración silenciosa, en una reconciliación sincera, en la fidelidad de quien sigue caminando con Dios, incluso en medio de la crisis, ahí ya está comenzando a habitar esa morada eterna. Por eso, el cristiano se sabe peregrino, todavía camina por este mundo, pero su corazón ya comenzó a habitar en la casa del Padre. Y entonces Jesús pronuncia una frase que es una de las más poderosas de todo el Evangelio. Ego eimi he jodos, kai he aletheia, kai he zoe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo conozco un camino, dice yo soy el camino. Es decir, el cristianismo no consiste solamente en aprender ideas religiosas, consiste en caminar detrás de una persona viva, incluso en medio de las crisis. Muy bien, quizá para terminar, porque si no me va a salir muy largo este video, vale la pena detenernos en 3 palabras que yo considero que resumen toda la liturgia de la palabra. Primero dice, yo soy el camino. Digan, yo soy el camino. Y tal vez nunca habíamos vivido una época tan desorientada como la nuestra. No sé si están de acuerdo conmigo. Hoy muchas personas tienen metas, ocupaciones, entretenimiento y hasta miles de conexiones digitales, pero en el fondo no saben hacia dónde va su vida. Vivimos rodeados de estímulos, posibilidades, pero al mismo tiempo crece silenciosamente el vacío existencial. Esa sensación de correr todo el día y aún así sentir el alma cansada, lo que los filósofos llamaban la náusea existencial. Creo que Jean-Paul Sartre decía eso. Entonces muchos buscan caminos rápidos para llenar el vacío. El consumo, la superficialidad, las espiritualidades vacías, etc. Luego Jesús dice, yo soy la verdad. Y esta frase golpea profundamente nuestro tiempo, porque nunca habíamos tenido tanta información y al mismo tiempo tanta confusión. Vivimos saturados de noticias, opiniones, redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial y contenido constante. Pero tener acceso a mucha información no significa necesariamente poseer sabiduría. Hoy el gran problema no es solamente la ignorancia, es la desinformación, es perder la capacidad de discernir. Porque existen medias verdades, manipulaciones, narrativas construidas, verdades acomodadas al gusto de cada uno. Y en medio de tanto ruido, Cristo vuelve a decir, yo soy la verdad. No una verdad fría o ideológica, sino una verdad que ilumina, una verdad que libera y devuelve sentido a la vida. Y finalmente Jesús dice, yo soy la vida, porque también existen muchas, pero muchas formas de muerte antes de morir físicamente, fíjense ustedes. Y esto quiero que se lo graben en su mente y corazón, porque existe también la muerte de la esperanza, la muerte interior causada por la soledad, la solitariedad, la muerte espiritual de quien ya no encuentra sentido, la muerte emocional de quien vive anestesiado por dentro. Y me gusta esta frase que dice, muchos sobreviven, pocos viven verdaderamente. Y Jesús no vino solamente a prolongar la existencia humana, vino a devolverle plenitud a la vida. Por eso este evangelio no es solamente un texto para funerales, es un evangelio para aprender el arte del buen vivir. Porque el cristiano no camina hacia el vacío, camina hacia la casa del Padre. Y quizá, cuando termine este evangelio, la pregunta más importante no sea cuántas cosas hicimos en la vida, sino
¿Qué camino seguí realmente? Hermano y hermana, si esta reflexión te ayudó, suscríbete y compártela con alguien que hoy necesita encontrar nuevamente el camino, la verdad y la vida que solo Cristo puede dar. Shalom para todos, que estén bien, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.